Preocupación ante la posibilidad de eventos de violencia política de cara a las elecciones de medio término. El atentado contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, aumenta los temores. Repartidores en la ciudad de Nueva York luchan por mejores salarios, inician una carrera para lograr mejores condiciones laborales. La estampida mortal que dejó a más de 150 personas sin vida. Entre las víctimas hay 2 estadounidenses. ¿Qué más se sabe sobre esta tragedia? Y la inflación afecta a los difuntos. Ante los altos precios de las flores y alimentos, sus altares lucirán más vacíos. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con los escalofriantes detalles que siguen saliendo a la luz sobre el agresor del esposo de Nancy Pelosi. La hijastra de David DePape aseguró que es un monstruo. Esto mientras las autoridades ya le impusieron cargos penales. Wendy Castillo nos tiene lo último de la investigación. Wendy. Hola Palmira, el Departamento de Justicia presentó los cargos contra David DePape, entre ellos por intento de secuestro y agresión a un familiar de un funcionario federal, Paul Pelosi, esposo de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El acusado de golpear al esposo de Nancy Pelosi quería secuestrar a la congresista y romperle las rodillas con su martillo, de manera que fuera en silla de ruedas al Capitolio para que el resto de parlamentarios vieran que sus acciones podían tener consecuencias. Según la declaración jurada, el agresor admitió su responsabilidad ante las autoridades. Este ataque, a solo días de las elecciones del 8 de noviembre que determinarán el control del Congreso, según expertos, fue un recordatorio de la toxicidad del ambiente político que se vive en el país. Un clima en que la violencia se está usando. Obviamente no ayuda que en las redes sociales está llena de conspiracías y que ambos lados, la izquierda y la derecha, se siente cómodo usando violencia y tenemos elementos extremos en ambos lados. Las redes sociales de David DePape siguen teorías de conspiración que afirman que la vacuna del COVID-19 mata, que Biden robó las elecciones. También sigue el grupo QAnon, donde se encuentran teorías antisemitas y que piensan que hubo fraude el día de las elecciones. Hechos que hicieron que el presidente Biden relacione el ataque a Pelosi con el asalto al Capitolio, porque el agresor gritó ¿Dónde está Nancy?, una consigna usada durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según han relatado los agentes federales al presidente. Por ello, en momentos en que las amenazas a los funcionarios se encuentran en su punto más alto, se instó a los miembros del Congreso a solicitar recursos de seguridad adicionales, incluyendo el aumento de las patrullas policiales en sus vecindarios. Nosotros vamos a tener menos acceso a ellos y ellos van a tener menos acceso al pueblo, que realmente es una gran pena cuando estamos en una democracia. David DePape habría abusado presuntamente de sus hijos y su hijastra cuando eran niños, afirmó una supuesta víctima, quien en redes sociales escribió: este ataque contra el esposo de Nancy Pelosi fue un shock para mí, aunque no mucho considerando el tipo de abuso extremo que nos infligió a mí y a mis hermanos. De acuerdo a las autoridades, este martes el atacante estará ante un tribunal donde se le van a leer los múltiples cargos por los que, si es hallado culpable, podría pasar más de 30 años en la cárcel. Muchísimas gracias, Wendy, por tu reporte, y cambiamos de tema. Bueno, la cuenta regresiva para las cruciales elecciones del 8 de noviembre está en marcha y los candidatos redoblan ya sus esfuerzos para ganarse el voto de los electores. Desde Washington, Alfredo Miranda nos habla sobre las posibilidades de triunfo de ambos bandos en los estados clave. A una semana de las elecciones intermedias, republicanos y demócratas sacan toda su artillería en busca de convencer al electorado. El expresidente Barack Obama se sumó a la campaña demócrata en Georgia, Mississippi y Wisconsin para apoyar a los candidatos demócratas. Voten por todos los candidatos demócratas de Wisconsin y díganles a sus amigos que hagan lo mismo, porque si hacemos escuchar nuestras voces, las cosas estarán mejor.
Por su lado, candidatos del Partido Republicano corren su campaña en varios estados. El gobernador DeSantis visitó Nueva York, mientras el senador Grassley, quien defiende su curul, abogó por el voto en Iowa. Si el gobernador y su equipo son elegidos y elegimos a todos los oficiales del estado, será la primera vez desde 1978 que todas las oficinas estatales serán republicanas. Según el sondeo de New York Times y Siena College, en el estado de Georgia, el candidato demócrata aventaja a su oponente republicano por 3 puntos, mientras que en Pensilvania la diferencia es de 5 puntos en favor del demócrata. La clave en este momento para el Partido Demócrata es que voten las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y la juventud. Si votan a niveles de 2018, esas contiendas, sobre todo en Pensilvania y Georgia, la van a ganar los demócratas. La figura de Donald Trump, sobre la que se apoyan muchos candidatos republicanos, parece estar pasando por un mal momento. Según reportes, muchos republicanos están preocupados de que su influencia perjudique al partido. El señor Trump es un lastre a las previsiones y al futuro del Partido Republicano, y ellos lo saben. Las numerosas investigaciones de las que es objeto Trump y el juicio a su organización por fraude fiscal pareciera ensombrecer su futuro político. De momento, nadie se atreve a pronosticar si el resultado de las elecciones se ajustará a los antecedentes históricos, en los que el partido en función de gobierno pierde el control de ambas cámaras, o esta vez, al menos, mantendrá el control del Senado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Interesante lo que pudiera pasar, gracias Alfredo. Y miren, nos vamos a otro tema, porque la diversidad racial en las admisiones universitarias que garantiza la acción afirmativa corre peligro. La mayoría conservadora de la Corte Suprema duda sobre la legalidad de la regla que favorece a los afroamericanos, latinos y otras minorías, y analiza los casos que cuestionan esa política en las universidades de Carolina del Norte y también en Harvard. Su fallo podría decidir el futuro de la discriminación en el ingreso a las universidades de este país. Y bueno, por otro lado, le cuento que en Brasil los electores rechazaron al presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y decidieron darle otra oportunidad al líder de la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Abel Álvarez nos habla de los enormes desafíos que va a enfrentar durante su gobierno. Obrigado. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Fueron las primeras palabras de Luis Ignacio Lula da Silva, luego de su impresionante e histórica victoria sobre Jair Bolsonaro en las reñidas elecciones de este domingo en Brasil, con la que culminó su resurrección política para llevar de nuevo a la izquierda al poder. Nunca nadie se había impuesto en unos comicios de ese país con 60 millones de votos ni con una diferencia tan mínima. Este lunes, con casi el 100% de los sufragios contabilizados, Lula da Silva suma casi 51% contra el 49.10% de su rival. Miles de eufóricos brasileños inundaron la avenida Paulista en Sao Paulo para festejar por todo lo alto el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores, quien entre otros grandes desafíos enfrenta la titánica tarea de reducir la pobreza y unificar a una nación políticamente fracturada. Fue el mejor de los regalos para el nuevo mandatario, que en el pasado jueves cumplió 77 años y que después de gobernar Brasil del 2003 al 2010, regresa a la presidencia casi 3 años después de haber pasado 580 días en prisión en el 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero. Un punto a destacar es que cuando Luis Ignacio Lula da Silva llegue a la presidencia el próximo enero, los casi 569 millones de habitantes de América Latina y el Caribe estarán regidos por 13 gobiernos socialistas, comunistas y de izquierda, lo que representa el reto político más grande a la influencia hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio occidental en el siglo XXI. Aún resta por ver si Jair Bolsonaro aceptará la derrota, porque hasta el momento no ha concedido ni ha hecho ninguna declaración pública. Y se teme que podría seguir los pasos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien 2 años después de perder ante Joe Biden, continúa sin reconocer la debacle. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Nos vamos ahora a Corea del Sur, porque ahí lloran por una de las peores tragedias de su historia, cuando la multitud se salió de control de las calles y quedaron cubiertas de cadáveres. María Teresa Sarabia tiene los detalles de lo que sucedió.
El mundo sigue estremecido por la horrenda estampida humana que dejó un escalofriante saldo de al menos 154 muertos y unos 133 heridos la madrugada de ayer en Seúl durante un festejo de Halloween que llenó de luto no solo ese país, sino varias naciones. La inimaginable tragedia de la que siguen surgiendo testimonios de sobrevivientes tuvo tintes apocalípticos y al parecer fue causada por el descontrolado aglomeramiento de unos 100,000 asistentes, cientos de los que quedaron atrapados en los estrechos callejones del popular distrito de Itaewon y terminaron asfixiados por la descontrolada multitud. Impactantes videos que circulan en redes sociales muestran los frenéticos esfuerzos de varios rescatistas y otras personas tratando de reanimar a varias de las víctimas y darles resucitación cardiopulmonar. Entre los occisos se encuentran 2 estadounidenses que ya fueron identificados. Se trata de Ain Giski, de Kentucky, y Stephen Blessy, de Georgia. Ambos tenían 20 años de edad y se encontraban estudiando en Seúl. Hasta ahora, las autoridades de Seúl lograron identificar a 153 de los 154 fallecidos, de los cuales 26 eran extranjeros y 98 eran mujeres. Informaron que casi 150 personas continúan siendo atendidas de sus heridas y advirtieron que el número de muertos podría aumentar porque más de 3 decenas de los lesionados se encuentran en estado crítico. También se informó que más del 80% de quienes perdieron la vida tenían edades entre los 20 y 30 años y 11 eran adolescentes. Más de un día después de la catástrofe que se convirtió en una de las más mortíferas de los últimos 10 años a nivel mundial, el gobierno no ha podido determinar la causa, pero prometió que llevará a cabo una profunda investigación. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Y nos vamos a otra mortífera tragedia, pero esta vez en la India. Al menos 132 personas se ahogaron cuando colapsó un puente colgante. Más de 400 personas, entre ellas varios niños, estaban en la estructura cuando se derrumbó. Decenas se aferraron a los cables mientras los equipos de emergencia luchaban por rescatarlas. El puente, de 230 metros de largo, apenas había sido reabierto al público la semana pasada, después de meses de trabajos de renovación. Llegamos a una pausa comercial, regresamos con más información. El 2023 luce como un mejor año para los repartidores de comida en la Gran Manzana. ¿Qué les espera? Le contamos. Estamos a solo unos días de conocer de cuánto va a ser el nuevo incremento a las tasas de interés. Se acerca el tradicional Día de Muertos y los mexicanos no van a poder celebrar como quisieran. Continuamos con la información en este lunes y mire, con gran esperanza esperan los trabajadores que entregan sus comidas en Nueva York la decisión del gobierno local sobre el nuevo salario que ganarán por hora a partir del próximo año. Ángela González nos informa desde la Gran Manzana. Pese a leyes vigentes en la ciudad de Nueva York, repartidores de comida en bicicleta continúan siendo víctimas de dueños de restaurantes, aplicaciones y conductores que ignoran las normas de permitir que utilicen los baños, que las rutas para entregas no sean tan largas o que las vías de las bicicletas permanezcan despejadas del tráfico. Sí, un poco lejos, sí. Las rutas sí están un poco lejecitos. Eso sí, se estaciona, sí, a veces en la línea de las bicicletas, sí. Ahí se queda, ahí sí. También hay restaurantes que no nos dejan usar el baño. Y por lo de la vía de las carreteras, pues, es lo mismo. Nosotros nos protegemos por sí mismos. Con el casco y todo. Hace poco se llevó a cabo otra vigilia por un repartidor que murió al chocarse con un camión que estaba estacionado en la vía de las bicicletas, por lo que estos trabajadores están pidiendo más protecciones, pero ante todo una conciencia ciudadana por el trabajo riesgoso que realizan. No hay que respetar el semáforo, la línea de la bicicleta que hay que respetar, pues, tanto como nosotros como ellos también. Organizaciones como el Proyecto de Justicia Laboral instan a denunciar irregularidades y a velar por el cumplimiento de las normas vigentes. Para el 2023, estos trabajadores deberán recibir un salario mínimo por parte de las compañías de aplicaciones que los contratan y se les deberá garantizar rutas seguras, todo sin importar su estatus migratorio. El próximo mes de enero entrarán en vigencia nuevas políticas para la protección y la seguridad de este gremio de trabajadores cuya más de la mitad de la población son hispanos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.
Bueno, vamos ahora a California, donde hoy una posible fuga de gas en el aeropuerto de Los Ángeles enfermó a 4 personas, una de ellas está muy grave. Personal de materiales tóxicos respondió a la Terminal 8 como a las 7 de la mañana, donde se cree se originó el problema. Los afectados fueron trabajadores, 3 hombres y una mujer. Uno de ellos, como de 50 años, fue encontrado sin pulso y se le trasladó al hospital, en donde se encuentra en condición crítica. Tenemos más información al regresar. La Reserva Federal anunciaría muy pronto otro aumento a las tasas de interés. ¿De cuánto será esta vez? Le contamos. A días de la fecha en que se recuerda a los difuntos en México, los consumidores sufren y las ventas están muertas. Es Halloween y también las mascotas se divierten. No se puede perder este singular concurso de disfraces. Continuamos con la información y en su continua lucha por frenar la inflación, la Reserva Federal estaría lista para ordenar un nuevo aumento a las tasas de interés. Según analistas financieros, creen que en los próximos días el Banco Central anunciará un incremento de un 75% de un punto, el cuarto consecutivo de esa cantidad de este año, lo que tendría obviamente un efecto inmediato y provocaría más costos en los financiamientos y en muchas tarjetas de crédito, así como en los préstamos a los consumidores. Vamos ahora a la Ciudad de México con nuestro corresponsal Víctor Blázquez, quien nos reporta cómo en esta celebración del Día de los Muertos los altos precios están afectando a los consumidores. El aumento de precios por la inflación ya afectó a una tradición mexicana. Con tristeza, pero ahí estamos. En esta romería en el mercado de Jamaica, de la capital del país, se estira el gasto para que la tradición de poner una ofrenda a los difuntos se mantenga. Cientos de personas buscan el mejor precio que se ajusta a su presupuesto. Hay mucho. Pero pues hay lo que se puede, lo que les gustaba, poner poquito en un platito, su agüita, su veladora. Veladoras, flores, calaveras de azúcar, papel picado, pan de muerto y hasta estas figuras de cartón ahora cuestan casi el doble en comparación con el año pasado. Aún así, la gente hace el esfuerzo de comprarlos, todo sea por honrar las creencias. Uy, bastante, yo creo que más de 500 pesos y eso que es muy pequeñita. No, paulatinamente fui durante un mes yendo comprando las cosas cuando iba al súper y ya. Los comerciantes también sufren. Mal, no compran, nada más vienen a preguntar y ya se van. Creyeron que esta temporada reviviría la demanda de sus productos, pero no fue así. Hasta ellos asustan del desplome de las ventas. Pues ahora sí que desde los productores que nos traen la flor, viene cara, también por eso nosotros tenemos que dar caro. Quisiéramos dar barato, pero pues no se puede. Dicen que los fieles difuntos que llegarán del más allá, también les llegó el ajuste del cinturón, pues la ofrenda será un poco más modesta. A pesar del incremento en los precios, las familias mexicanas están invirtiendo unos $30 en adelante para poner un sencillo altar y así que la tradición no muera. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y hablando de tradiciones y festividades, en El Salvador tuvo lugar un concurso de disfraces. Los dueños de las mascotas se esmeraron y llevaron a sus animalitos luciendo atuendos muy originales. Iván Manzano está en ese país con el divertido reportaje. Grandes y pequeñas, pero todas contentas, decenas de mascotas llegaron con sus mejores atuendos a El Cafetalón en El Salvador para participar en un festival de disfraces. Yo creo que cada vez también como que se va haciendo uno como más consciente de la responsabilidad de unos cachorritos y nos ayuda a convivir con ellos, ¿verdad? Les ayuda también a ejercitarse. Entonces son bien bonitas esas actividades, la verdad. A su llegada, Benki protagoniza a Dumbo. Cuidado que este no es un león, pero parece. Esta consentida con falda quería robar cámara, pero prefirió un encuentro más cariñoso. Roxana Rivas y su querido Pudín llegaron convertidos en zombies esqueléticos. ¿Qué materiales utilizó? Esta es una tela como de venda y ocupé pinturas naturales y quiero ver colorantes, pero de comida para que no les hiciera daño al perrito. En la pasarela aparece Caperucita Roja y el Lobo Feroz. La peludita Tina llegó vestida de brujita y causó sensación. El turno para el perrito Nico, convertido en Superman. Vuela corto, pero vuela.
Entre el público encontramos a Silvana y su pequeña Verdelita, quien se puso a dieta. O sea, los perritos también tienen que tener su espacio y su comida, y uno como persona, como el encargado tiene que saber cuáles son qué se puede comer, qué no. El show se lo llevó Batman y su Batimóvil. En este festival todos ganaron. El dinero generado por el evento fue donado a la Fundación Salva Dog, que rescata perros de la calle. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Qué bonitos animalitos. Vamos a una pausa, regresamos con más. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Mire, continúa la locura por el Powerball, porque el premio para este lunes alcanzó los $1,000 millones, así como lo escucha. En el sorteo del sábado pasado, nadie se acercó a los números ganadores. Y si un afortunado lo logra esta noche, podría embolsarse nada más y nada menos que más de $497 millones, si lo quiere cash. Si lo quiere para recibir mensualmente, pues sería otra cantidad. Así que ya sabe, todavía tiene tiempo de comprar su boleto. Mucha suerte. Y bueno, como dicen por aquí, Happy Halloween, ¿verdad? Nos vemos mañana. Gracias.